Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el momento del día en que estén escuchando este hermosísimo programa que se llama nada más y nada menos y nada más que Transachapuza. Acá el señor Gaspacho al habla, como todos los días, tardes, especialmente noches. Se encuentra conmigo el uniquísimo, el conocidísimo, el presentado, el impresentable señor Bocata. Muy buenos días, tardes, noches, señor Bocata. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, tardes, noches, señor Gaspacho. Aquí nos encontramos, como siempre, en los estudios de Panza la Pusa, que hoy se visten de un color medio naranjín, con negro, sí, poco nacional, pero de terror. ¿Por qué? Porque estamos en una fecha especial, que es Halloween. Día de Todos los Santos, exactamente. Día de Todos los Santos, All Hallows Eve se le llama. Sí, es el único día en, digamos, todo el año en el que de repente todos somos gauchos y mandamos a la mierda a todo el mundo que festeje una festividad que no es nacional. Sí, también es el único día que no dejamos que Matías se vista de algo, porque recordemos que en todos los programas siempre lo hacemos disfrazar de alguien, de algo. Sí, siempre lo disfrazamos. Insistimos, en Halloween menos, no le permitimos claro, que se disfrace. Sí. ¿Por qué no? Porque eso es de Vendepatria. Claro, sí, que Zeus nos mate. Así que bueno, señor Bocata, me parece que el tema de hoy tiene que tener que ver un poco con la festividad de hoy. Tenemos que hacerle honor a la festividad que nos atañe, que hoy nos reúne. Y si le parece bien, podemos hablar de un tema un poco de terror, volviendo a traer entonces el especial paranormal que dejamos allá por la temporada 1. Y es que me parece que la fecha también acompaña, o sea, yo estoy de acuerdo. Pero cuando habla de terror, usted habla de terror tipo, no sé, un terror juego del miedo, así que no es de miedo, sino más de exageración. Un terror más místico, un terror más histórico, un terror más película de terror. Es un terror fantasmagórico. Ah, tipo espíritu y esas cosas. Ahí va, sí. Y hoy traje para hablar de uno de los lugares más malditos del mundo. ¿Es de acá de nuestra querida nación o es del exterior? No, de una madre patria, porque veo que como argentino tenemos dos madres patrias, se podría hablar. Es de nada menos y nada más y nada menos que Italia, y es la conocida, no tan conocida, Isla Poveglia, l'isola Poveglia, que está en la costa de Venecia. Me suena de nombre, pero no sabía que tenía toda una historia así de terror y de muerte o fantasmas o algo de eso. Sabía que estaba, tenía la existencia porque una isla que se ve, digamos que es conocida. Pero no, a ver, entonces instrúyame, a ver qué ha leído, qué ha investigado en los archivos de Transachapuza. Bueno, resulta que, a ver, la isla Poveglia es una isla chiquita, como ya dije, que está en la costa de Venecia y que tiene una historia realmente negra, ¿sí? En el sentido de que es un lugar en el que el 50% del suelo está formado por restos humanos. Restos que a día de hoy se filtran en el agua y llegan hasta Venecia. Y estamos hablando de muertos que arrancaron en el siglo XIV, o sea, en los 1300. Imagínate la cantidad de cadáveres que tiene que haber en ese lugar para que la mitad de lo que pises, o sea, hacete la cabeza, una de cada 2 veces que pisás, estás pisando a un muerto. Claro, sí, como ir al parque Independencia y no estar atento a la calle, al piso, digamos. Claro. Está lleno de mierda, siempre pisa algo. Claro. Bueno, pero en este caso, con restos humanos. Así que, ¿le parece que hablemos un poco de este tema? Por mí sí, ¿qué le voy a decir? Que no a esta altura. Iba a estar acá y le iba a decir, no, hablemos de otra cosa. Y como, bueno, flaco, estoy investigando hasta recién. No, okay, dale, okay. Vamos a hablar entonces de la isla de los muertos esta, la isla, ¿cómo le dijo? La isla Poveglia. Podemos decir que la historia de esta isla de la que vamos a hablar hoy empieza en la época romana, cuando los nobles empiezan a usarla para refugiarse en los ataques de los bárbaros. ¿Sí? ¿Se acuerda que el Imperio Romano lo invadieron un montón de veces, distintos pueblos germánicos? ¿La clase de historia se acuerda algo? Sí, como para no. Ahí va. Pero la razón por la que esta isla se hizo tan famosa empezó con la peste bubónica. ¿Sí? La peste bubónica, que es una enfermedad que aparece en realidad varias veces en la historia de la humanidad, pero la segunda vez que aparece
fue en la Edad Media. Y la segunda vez que apareció fue la más letal de todas. Aparece a finales del siglo XIV. Y para el que no se acuerda, es una enfermedad que transmitían... ¿cómo era, Bocata? Le transmiten las pulgas de las ratas. Porque, o sea, vos tenés la peste. La peste es una bacteria, se llama Yersinia pestis, que está en la pulga de la rata. La pulga pica a la rata, o está en la rata y la pulga la pica y se pasa a la pulga. El bicho mata a la rata y la pulga, como se queda sin rata para picar, se va a otra rata. También la mata con el bicho. Y cuando se quedó sin rata, empezó a picar la otra cosa más asquerosa que tenía cerca, que era el ser humano. Entonces empezó a picar personas y las empezó a matar, digamos. ¿Y por qué se llama bubónica? ¿Tiene idea usted? Sí, tengo una idea. Porque si tenés esta enfermedad vas a tener tos, sangrado de nariz, fuertes dolores de cabeza, vómitos, gangrenas, fiebres, una sed pero agobiante. Pero el nombre que tiene la peste sale de que te hace salir bubones, que son, digamos, una inflamación de los ganglios linfáticos que tenemos en el cuello, las axilas y las ingles, que bueno, que por razón de la enfermedad se inflaman, se rompen los vasos sanguíneos que tienen adentro y es como que pasa a tener un color como negro, azulado, y que bueno, y además cuando explotan los bubones sale un líquido pero asqueroso, pestilente. Por eso se la llamó peste bubónica por esa razón. Y se cree además que se puede transmitir la peste también por el mosquito, como si fuera el dengue. O sea, si una persona infectada te picaba un mosquito, después ese mosquito picaba a una persona sana y así transmitía la enfermedad. Claro, bien por la sangre y con vectores, digamos, que son estos bichos que transmiten enfermedades. Igual el líquido del bubón, usted sabe que, si bien es verdad que se inflama, pero son ganglios. Se hinchan, se rompen y liberan el contenido que es la linfa. Y por eso también tiene ese olor asqueroso, es como una banda de desecho inmunológico del cuerpo. Que no es una ninfa. No, o sea, no quiere que ese tipo de ninfa se meta dentro de sus mucosas, digamos. Por eso también los famosos trajes que usaban los médicos de la peste, eso con el pico, ¿vio? Ah, sí, es verdad, claro. Es verdad. Bueno, porque a ver, en la época no se sabía que uno se contagiaba porque te picaba la pulga de la rata. No. En la época pensaban que vos te contagiabas por respirar aire malo. Claro, sí, decían está en el aire. Aire infectado. Y me imagino que haber habido una buena dosis también de está en el pecado o algo de eso. Yo que en esa época todo pasaba por el pecado, sobre todo en la época media. Es que sí, la gente lo empezó a ver como una especie de castigo divino por los pecados del mundo, por, bueno, la iglesia, que tampoco en la época era, digamos, ninguna santa. Y sí, a ver, a razón de eso, los doctores inventan, la gente que decía, yo me copo y me pongo a curar gente, sin saber muy bien cómo funcionaba nada, pero inventan estas máscaras con pico, y ahí en la punta del pico le ponían hierbas aromáticas, viste, romero, laurel, todas esas pelotudeces, cosa de decir, bueno, si yo aspiro a esto, entonces no me voy a enfermar. Claro, estaría bueno después compartir una imagen en el Instagram o en el Twitter, vamos a ver si subimos como para que vean lo tétrico que es, porque imagínense, todo lleno de ratas, muerte, peste, no hay luz, y te enfermas. Y cae a tu casa este tipo con pinta de cara de médico, pero un pájaro todo vestido de negro con un palo. O sea, era una situación bastante de terror de por sí. Yo creo vivir en esa época. Imagínate. Hay un datito más que quería dar, en realidad, que es muy, muy importante, y que en realidad se lo especula, que está muy relacionado. Pero no sé si usted sabía, pero en el siglo XIII, el Papa Gregorio IX declaró que los gatos eran criaturas diabólicas. Ajá, bueno, sí. Yo soy un pro perros y gatos. Realmente no tengo nada en contra de ninguna de las dos razas, pero bueno, hay gente que sé que no le gustan mucho los gatos, así que tiene sentido también. El Papa Gregorio IX, aparentemente era una de estas personas, declara que los gatos son diabólicos y que hay que exterminarlos. Y la gente empezó a cazar gatos. Y para cuando llegó la gripe, unos años después, había tan pocos gatos en relación a la cantidad de ratas en Europa, que sumado a la mugre generalizada y a la poca habitualidad, digamos, de las costumbres higiénicas de la gente, hizo que, bueno, que se apestara a todo el mundo, ¿sí? Pero yo digo, si querían cazar gatos, hubieran traído un contingente de personas de la ciudad de Rosario. Claro, de rosarino. Claro, sí, no solo te los caso, sino que te voy a dar de comer a base de esos gatos. Hambre medieval, ¿viste? Te combatí. Y sí, a ver, hay que hacer del vicio virtud. Bueno, la cuestión es que la enfermedad fue tan letal que mató a 1 de cada 3 personas en Europa. Si vos tenías 2 amigos... Está apuntando muy alto.
Si vos tenías dos amigos, uno de los tres probablemente para el final de la peste se iba a morir. ¿Sí? O sea, una cantidad de gente impresionante. ¿Quién se morir? ¿Usted quién dice que se moriría de los tres? ¿Usted, yo o Matías? Yo creo que Matías. Matías, pero porque Sí, lo dejaríamos morir a él aparte. Sí, sin duda. Lo haríamos picar a ver cómo funciona la peste, nomás pobre. Claro, nomás para averiguar, para investigar un poco. Bueno, entonces vamos al meollo. Dale, vamos al meollo, por favor. Tenemos que la enfermedad esta de la que estuvimos hablando llega a Italia por primera vez por el puerto de Génova en el año 1348. ¿Sí? Que Génova está del otro lado de Italia. Génova está en la otra costa, digamos. Eso, muy bien, en la costa oeste y Venecia está en la costa este. Bien. Pero bueno, tuvo varios picos y se fue expandiendo por toda Italia justamente por lo que decíamos. No había gatos, la gente era mucho más sucia que hoy en día. Así que le propongo que hagamos una especie de ejercicio mental para tratar de ponernos en la piel de una persona que vive en Venecia en esa época. ¿Le parece bien, Bocata? Bien, dale, estoy intentando, sí. Le llegan noticias de toda Europa de cientos de miles de personas muriendo en el transcurso de un solo día sin saber bien por qué. Pero se dice que está relacionado con que los judíos envenenan los pozos de agua. Ya había... o sea, ya para esta época ya estamos hablando de la persecución a los judíos, digamos. Sí, del antisemitismo y tal. Mire, ya estaban los barrios en esta época, los barrios así tipo pródromos, digamos, guetos. Mira, la verdad no sé muy bien cuándo arrancan, digamos, a vivir todos juntos o a separarse, digamos, dentro de las ciudades. Pero calculo que sí, porque, viste, los judíos son un pueblo que durante toda la historia se los persiguió, sobre todo el cristianismo también, porque decían que ellos eran responsables por la muerte de Jesús, así que supongo que sí. Claro, y ahora también son responsables por la peste bubónica, vamos. Claro, acá dicen, son los judíos que nos quieren matar a todos. Además, dato curioso, la peste tenía menor incidencia entre los judíos porque eran más higiénicos. Claro, sí, puede ser que también al ser por ahí menos en los barrios donde vivían y más distanciados, también tampoco dejaban que se propagara tanto el tema de los bichos y las ratas y las pulgas y todo esto. Claro, además de eso, se bañaban más seguido, entonces la gente veía que justamente eran los judíos los que menos se morían y decían, bueno, nos cierra todo. Claro, sí, va por ahí, bueno, va por ahí, es un hechizo. Sí, están envenenándonos a todos, es un hechizo judío, sí, andás a ver lo que pensaba la gente de la época. Cuestión. Hay ciudades enteras con las calles rebalsadas de cadáveres ennegrecidos y llenos de bubones. La gente tiene que entrar a las casas para sacar los cuerpos y más cuerpos en descomposición. Porque imagínate, o sea, piensan que la enfermedad se transmite por el aire y de repente tenés cientos de miles de cadáveres por todos lados, despidiendo ese olor a podrido por todos lados, ¿sí? El olor a podrido llega a estar incluso en el agua que tomás. Y vos, justamente vos, vivís en un lugar que es un conjunto de islas conectadas por canales con olor a agua estancada. Sí, no. Los rumores te dicen que ya hay casos en Venecia. No debe haber sido muy, muy lindo haber comprado una propiedad en Venecia esos años. Pero bueno, entonces yo me imagino que con la cantidad de muerte que había, y estamos hablando de la isla, deben haber mandado todo ese gentuzo de muerte a la isla. Bueno, sí, es verdad. O sea, llega un momento en el que hay tanta gente que se empieza a morir. O sea, tanta gente muerta, tantos cadáveres por las calles, los canales. Porque además, otra cosa, como dijimos, la enfermedad es como que te da mucha sed. Claro, entonces sí. La gente quedaba tan débil y tan sedienta que se acercaba para tomar agua a los canales y se caía y se ahogaba. Entonces tenés cadáveres por todos lados. Por lo que en cuestión de semanas, por toda la ciudad hay un olor nauseabundo. Sí. Que tienen que solucionar, ¿sí? Entonces ahí dicen, bueno, empezamos a hacer algo con estos cadáveres. ¿Qué podemos hacer? Los mandamos todos a la isla Poveglia. Los mandamos allá, hacemos fosas comunes y los prendemos fuego, ¿sí? Bien, a los cuerpos. A los cuerpos, pero además empiezan a mandar también a los enfermos. Si a vos alguien te buchoneaba o te acusaba de tener algún síntoma, cualquiera que sea y cualquiera que sea tu edad, te mandaban en barco, obviamente, bueno, a la isla Poveglia. Sí, no te mandaban en catapulta. Turístico. Te mandaban a la isla Poveglia hasta que se te curaran los síntomas o te murieras en su defecto. Claro, me imagino que era más cerca de la segunda, me imagino que habrán estado. Yo creo que alguien se haya curado y vuelto. Sí, bueno, conocemos a alguien, Bocata, que nos puede dar una idea de cómo era todo esto. Y es nada más y nada menos y nada más que Rocco Benedetti, que es un cronista veneciano de esa época, ¿sí? Que escribió lo siguiente. ¿Lo tenemos en el estudio? Lo tenemos acá al lado nos mandó esto, bueno, este sobre. Que no nos pique, ¿eh? Ahí va, esto es 100% real igual, gente, fuera de joda. Rocco Benedetti dice:
Los enfermos yacían de 3 o 4 en una misma cama. Los trabajadores recogían a los muertos y los arrojaban a las tumbas todo el día sin parar. A menudo los moribundos y los que estaban demasiado enfermos para moverse o hablar eran tomados por muertos y arrojados vivos a los montones de cadáveres. O sea, esto también era hiper común en la isla Poveglia. Vos estabas ahí, te contagiabas, porque a lo mejor alguien dijo tenés un síntoma, pero nada que ver. O no resultaba el tratamiento que te dio tu doctor, viste, que creo que era una cosa de que te reventaban un sapo en el pecho, una cosa así que decían de que con eso se curaba la peste. Sí, había varios tratamientos. Otro era ponerte mierda en las heridas, todas cosas así, súper científicas, digamos, súper útiles. Bueno, yo conozco también otros casos que decían de que te querían curar a palazos. También se usaba mucho, por eso iban con el palo. O sea, el palo lo usaban tipo para tomarse distancia, no es que tocaban a la persona, la inspeccionaban con el palo. Sí. Y decían que si te pegaban es como que limpiaban ese pecado y te sacaban el virus a las piñas, digamos. ¿Está congestionado? No. Está congestionado, hijo de puta, vení para acá. Bueno, la cuestión es de que así, Bocata, alrededor de 300.000 personas fueron quemadas en la isla Poveglia. Uf, un asadito de aquellos hicieron. ¿Y los gatos? Y los gatos, bueno, después de un tiempo la iglesia los indultó. Ah. Tipo, eso pasó. y dijo, no. O sea, a pesar de que son criaturas diabólicas, les vamos a permitir vivir porque ahora se nos cantó el forro del culo. Pero bueno, para cuando ya hicieron eso, la peste se había extendido por toda Europa y te digo, había matado a muchísima gente. O sea que indultaron antes a los gatos por lo de la peste que Galileo Galilei por el tema de lo que descubrió, digamos, que lo indultaron hace 20 años. Sí. Pero bueno, una cuestión de necesidad. Los gatos los tenían que mantener vivos. A Galileo, viste, medio como que... Sí, no cazaba ratas. No sé. Claro. Bueno, hasta donde sabemos no hay ningún registro. Pero bueno, la cuestión es que durante todo el tiempo de la plaga usan la isla para esto. Pero bueno, en algún momento es como que ya se murió tanta gente que la enfermedad dejó de contagiarse tanto. Se empezaron a avivar que tenían lo que ver con la mugre. Bueno, cuestión, empiezan a bajar los casos y Europa sale de esta segunda oleada de peste bubónica, ¿sí? Durante todo el tiempo que siguió, trataron, digamos, de vender la isla, de darle algún uso, pero la gente que iba era como que decía que constantemente se sentía como si tuviera alguien respirándole atrás en la nuca. Escuchaban, digamos, sonidos guturales, voces, gritos, llantos, veían sombras que se movían, se les aparecía gente. Entonces, bueno... Bien, pues esto es gente normal que iba a la isla, ponele a, yo qué sé. Se cruzaba, iba a la isla y escuchaba estas cosas. Sí, o gente que compraba la isla para dar algún uso. O sea, la isla queda totalmente deshabitada porque nadie quiere habitarla. Bien, ¿y qué hicieron entonces con ese espacio, digamos? Bueno, en el año 1932, lo que hace el gobierno es construir nada menos que un hospital psiquiátrico en la isla. Ah, bueno, qué bien los italianos, o sea, a los fantasmas y la muerte vamos a meterle un poquito más de muerte, claro, total. Vamos a hacerlo más tétrico. Y le hace una raya más al tigre, digamos, sí. Tal cual. Hicieron entonces un hospital psiquiátrico inmenso, con un campanario mucho más inmenso que se puede ver desde toda la isla, incluso desde lejos se puede distinguir a la isla por el campanario. Y para hablar, digamos, del psiquiátrico conviene contar un poco cómo se entendían a los enfermos mentales en el 1900 y por ahí, Bocata, ¿le parece? Bueno, yo hasta donde sé es como en esa época donde las enfermedades mentales no eran enfermedades mentales per se, o había cosas que se consideraban enfermedades y no eran enfermedades, como ser la tristeza crónica, la vagancia. Una persona que no trabajaba se consideraba enferma mental, ponele si podía trabajar. Mira. La homosexualidad, obviamente, Sí. olvídate. No sé, las convulsiones. Las personas con convulsiones se consideraban enfermas mentales. Las mujeres que tenían demasiada personalidad se consideraban enfermas mentales. Y eso es jodido porque realmente el tema de las mujeres que se consideraban con una personalidad como no acorde al estándar de la época. No sumisa, digamos. Claro, se pateó mucho tiempo al punto de donde se le practicaba ponerle a las mujeres en esas situaciones, a todos estos pacientes en general, la técnica de la lobotomía. Ajá, ¿qué es? Bueno, la lobotomía, porque la gente se piensa que la lobotomía es que te sacan un pedazo del cerebro. No, sí. La lobotomía es algo así, es bastante cruento igual. La lobotomía te meten un cincel o una punta por la parte de arriba del ojo
Sí. Me imagino que en esa época ni anestesia te debían haber tenido. Así que le metían eso por el ojo, te rompen los nervios o te desconectan los nervios de la parte frontal del cerebro, básicamente haciéndotelo puré, pero sin sacártelo. Y quedas medio en estado zombie, en estado aniñado, como en estado súper controlable y sin control de nada tuyo, ni de tus esfínteres, ni de nada. O sea, realmente quedas hecho una nada. O sea, te machacaban el cerebro con la excusa de que eso te iba a resolver la locura. Claro, la idea era que el paciente volviera a un estado de infantilidad, afectando la zona de coordinación del cerebro, y después ese cerebro madurando, el tipo iba a volver a ser, o la mina, una persona funcional a la sociedad. Pero eso nunca pasaba. No, o sea, al principio parecía que se calmaban, que todos estaban muy contentos y por eso el tipo ganó el Nobel. Ganó un Nobel, el que inventó la lobotomía. Sí. Un médico portugués, Moritz, algo así, Moritz, no sé, bueno. El cerebro volvía y en vez de volver como una persona madura, volvía como un zombie que babeaba y no podía hacer absolutamente nada. Bueno, sí, justamente en la isla Poveglia, en este hospital psiquiátrico, lo que hacían era experimentar con los, digamos, pacientes que tenían ahí internados y también, o sea, con herramientas totalmente rudimentarias como taladros de mano, cinceles, martillos y siempre, como dijo muy bien usted, sin anestesia, les practicaban lobotomías, trepanaciones, que ¿qué son? Trepanación, no sé, ahí yo le discuto, porque yo también leí que algo de las trepanaciones, yo creo que ya para esa época no se usaba más la trepanación, pero bueno, si usted me dice que la isla era un hospital psiquiátrico que experimentaban con seres humanos, tranquilamente podrían haberlo hecho, claro. por gusto inclusive. Además, entendamos que es antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, claro. no existía el concepto de derecho humano todavía. No, y menos derecho a la salud o no, muchísimo lesa humanidad ni nada de eso. Bueno, la trepanación es cuando te hacen un agujero en el cráneo, simple y llano. O sea, te meto un taladro por el cráneo y te hago un agujero. Así, ya está. O sea, ¿para qué? No, bueno, la idea era que trepanando el cráneo como que le disminuías la presión interna y el cerebro se relajaba y le dabas lugar para que se expanda de alguna forma y calmabas esas patologías, digamos. Claro, entonces la enfermedad mental venía porque el cerebro está inflamado. Claro, decían que era una inflamación del cerebro, que en algunos casos puede ser, pero no, salvo casos muy muy puntuales, la trepanación no se usa. Hoy se sigue usando cuando tenés una hipertensión cerebral y tenés una super emergencia. A veces tenés que hacer una trepanación, digamos. Bueno, y otra terapia que usaban acá en este hospital eran los electroshocks. ¿Ya había electroshock? Sí. Mira. Sí, ya les ponían, digamos, les conectaban la cabeza a un coso de metal que le ponían las sienes y ahí le hacían pasar corriente, también con la teoría de que eso iba a alinearte la neurona. No sé muy bien cuál habrá sido la excusa médica, pero bueno, se pensaba que con eso te curabas. Bien, entonces me imagino que entre todo y todo debe haber habido una buena dosis de muerte de nuevo en la isla sí, Poveglia. Sí, y muertes horribles, porque imagínate, estaba encima a cargo del sanatorio un tipo que era absolutamente sádico. Se ve que sí. No pudimos encontrar el nombre, pero era tremendamente sádico y que no le importaba. No sé si vieron American Horror Story Asylum. Bueno, muy buena temporada. Muy buena temporada, para mí la mejor de American Horror Story. Pero traten de hacerse una imagen medio así. O sea, es un tipo que era hiper sádico y que, digamos, quería llevar al límite del conocimiento científico con la experimentación con seres humanos, obviamente, vivos, pero sin anestesia. Eso siempre para mí una gran excusa, o sea, todos estos tipos que dicen que quieren llevar adelante la investigación con estas cosas es porque en realidad quieren llevar su sadismo a full nomás, no les chupa un huevo la investigación. Si quieren como satisfacer esa necesidad de hacer daño. Claro, es como una gran excusa que se toman los tipos. Bueno, pero entonces con todo esto, ¿no? ¿Quedaron fantasmas nuevos en la isla que se cruzaron con los fantasmas viejos, así, algo de eso? Claro que sí, o sea, algo que pasaba y que está en los registros de las declaraciones que hacían los pacientes en las sesiones, era que todos coincidían en que veían sombras, apariciones de gente con ropa muy antigua, medieval, escuchaban llantos, escuchaban gritos guturales, veían que se les movían cosas adentro de las salas en las que estaban, digamos, confinados, pero nadie les creía, porque decían que estaban locos. Muchas veces esta gente no estaba loca, o sea, nada que ver, tenían todas estas condiciones que para ellos te hacían ser loco, pero en realidad no lo eras.
Sí, igual si agarra una persona sana y le hace una lobotomía y le hace un electroshock, queda no loco, pero queda, digamos, mal. Está bien, sí, señor, pero bueno, ponele que no lobotomizaban a todo el mundo. O sea, había mucha gente ahí que seguía estando sana, pero que también experimentaba estas cosas. ¿Entendés? Pero nadie les creía. Aún así, el mismo personal del hospital también empezó a experimentar lo mismo. Pero la diferencia era de que ellos no querían decir nada. Mm. Lo dijeron después de cerrar el hospital, que ahora vamos a decir por qué lo cerraron. Pero no querían decir nada por miedo a que los tomaran por locos. Veían las cosas que hacían con los pacientes y decían, yo no quiero estar de ese lado de la camilla. Olvídate. Me cayó la boca. Bueno, entonces vamos a decir, pasó todo esto, se habló de los casos, murió mucha gente. El director me imagino que se hizo el muy boludo. Sí, no solamente se hizo el muy boludo, sino que él también empezó a ver estas cosas. Decía también en los diarios que él dejó escrito, dejó dicho como que veía gente, que veía, digamos, espíritus que lo acosaban durante todo el día. Dios mío. Hasta que llegó el punto de que se volvió loco y se subió a la punta del campanario y se tiró. Ah, se mató. Se mató, se suicidó. Aún así, cuenta la leyenda negra de la isla de que el tipo no murió con la caída, sino que sobrevivió y que terminó muriéndose por asfixia, como si alguien lo hubiera ahorcado. Claro, sí, claro. O sea, el tipo cae de cabeza del campanario, que por lo que me contó usted era bastante alto. Por gracia y obra del Espíritu Santo, el tipo no muere y parece que después, una vez golpeado, empieza a morir ahí. O como si alguien lo asfixiara. Claro, como si alguien se lo hubiera sentado arriba del pecho y empezó a ahorcarlo. Fa, qué locura. ¿Y qué onda con eso? ¿Qué pasó después? ¿Se cerró? ¿Se abrió? ¿Siguió? No, bueno, ahí se cierra definitivamente el hospital. O sea, en el año 1968 ya abandonan totalmente la isla y prohíben la entrada a cualquier persona. Pero aún así, hay gente que a día de hoy se anima a volver a la isla. E incluso hay varios documentales de estos programas de cazadores de fantasmas y esas cosas Que han ido. Que han ido. Sí. Está bueno para verlos. Está buenísimo. Además, una cosa, a la isla después de eso trataron de venderla. Una familia trató de construir una casa, digamos, de reacondicionar los edificios que quedaban. Y se tuvieron que ir en cuestión de horas. Porque eran tantas, pero tantas las ocasiones en las que sufrían accidentes, que una de sus hijas tuvieron que darle 14 puntos en la cara. Ah, güey. ¿Qué pasó ahí? Bueno, según dicen, la nena, si no me equivoco, es como que en un momento alguien le empuja desde arriba de las escaleras. Sí. Y se abre la cara, pero mal. Entonces se la tienen que coser. Me suena a violencia infantil y excusa el fantasma. Fue como, no, fue el fantasma del doctor que te rompe la cara. Bueno, tenemos que entender que es un lugar de mucho sufrimiento y en el que hay mucha gente enterrada. O sea, ya te digo, solamente los de la Edad Media eran 300.000. Cada vez que pisás, cada 2 pisadas estás pisando un cuerpo. Sí, por lo que contó usted, todavía siguen apareciendo esos cuerpos en las costas de Venecia. O sea, realmente claro, una linda carga de muerte. Los pescadores de cerca de la isla Poveglia la evitan porque incluso a día de hoy siguen sacando restos. Dios mío, de las redes. ¿Entendés? Alta es una masacre. Locura. Sí, y es que hay demasiada gente muerta ahí. Y toda esa energía, todo ese dolor, ese sufrimiento que padeció la gente en la isla Poveglia queda, o sea, quedó en la isla. Bien, y yo tenía entendido que hoy actualidad es como que lo han comprado familias y tienen cultivos de vid en la isla, porque crece muy fértil gracias a los restos de seres humanos que hay en la tierra. Sí. Pero no lo ocupan, digamos, van, cultivan, recogen y se vuelven. Nadie vive en la isla. No, nadie. Y solo puede ingresar esa gente. Tal cual. Sí, solamente van a ir los jornaleros, pero se van en el día. Nadie se queda a dormir en la isla porque saben que es espantoso lo que te pasa si te quedas a dormir ahí. O si molestás, digamos, a lo que está ahí. Claro, qué locura. Y ahora vamos a poner una situación hipotética, señor Gaspacho. Sí, por favor. Si yo le regalaría un pasaje a Venecia, todo incluido, para usted y una persona, ¿usted iría a la isla? O sea, es condición necesaria que vaya a la isla y se quede una noche en la isla. No, a cambio de un viaje todo pago a Venecia. Así versión, pero bien pago, tipo la peli del Hombre Araña, la nueva, así. Completo. No, con tu propio gordito asiático que te haga chiste. No, ningún alivio cómico me va a hacer ir a la isla Poveglia. No. Pero ni en pedo, aparte, qué sé yo, este tipo de cosas me parece que es mejor dejarlas tranquilas. Yo no soy una persona tampoco que le guste ni siquiera ir a los cementerios. O sea, no se me ocurre ir a un lugar donde hay enterrada
más de 300.000 personas y donde hay muchísimos registros de actividad paranormal. O sea, te digo, la gente que fue hoy en día, dicen todos que cuando vas sentís como una malignidad en el aire, como una atmósfera muy muy pesada, y que se siguen escuchando voces mientras caminas por Isla Poveglia. Llantos, lamentos. No, ni en pedo. ¿Usted diría? Yo sí, yo creo que iría. Pero soy muy curioso yo también. Soy muy curioso. Aparte llevaría mi crucifijo y mi agua bendita Amish hecha aquí en mi granero y algo lograría. Algo le traería paz a esos cuerpos con el rezo. Pero bueno, esperemos que esta noche nadie, por hablar de este tema o escucharlo, nadie escuche las voces de estas personas en sus sueños o algo de eso. Ojalá que no, pero si es así, por favor, déjanos acá en los comentarios que nos interesa muchísimo. A ver, si te pasó algo por el estilo, si alguna vez tuviste una actividad paranormal, o algún encuentro con un ser, digamos, de otra calidad, vamos a llamar, por favor, déjanos acá o hacérnoslo llegar por Instagram o Twitter. Así que bueno, señor Bocata, hemos llegado al final de este programa. Qué viaje, bastante... Ha sido halloweenesco, no tanto en el terror, sino más en lo bizarro, porque son cosas reales que pasaron, no es que es historia. Son cosas reales, seres humanos experimentando con seres humanos, peste, personas vivas quemadas, rata, etc, etc. Así es, sí. Es un horror un poco más cercano, ¿no? Porque no hace falta tampoco que... A ver, yo creo que incluso si no crees en los fantasmas, uno puede, digamos, apreciar el horror de ese lugar por las cosas que pasaron. Claro, sí, obviamente. Bueno, entonces, ¿nos despedimos como siempre, señor Gaspacho? Nos despedimos como siempre, pero antes tenemos que recordar que tenemos redes sociales. Tenemos redes sociales, sí, porque no las cerramos porque somos así de insistentes y cada día estamos mejor y más firmes. Así que, y mi mamá me sigue pagando la tarjeta, así que podemos ir teniendo. Así que, transachapuza.podcast, eso es transachapuza.podcast en Instagram. En Instagram. El Twitter es @transachapuza y también desembarcamos en Spotify e Evox. Que hace poco sabemos que tenemos gente escuchándonos en Evox. Yo sí, ni siquiera conocía. Pero ¿de dónde? Cuente de dónde es esta gente que nos escucha en Evox. En realidad en Evox no te dice, pero tenemos una audiencia bastante grande en YouTube de México y España, y antes teníamos mucha gente del departamento de Beni en Bolivia. Bueno, así que un abrazo muy grande entonces a la gente de la descendencia michoacana, de Andalucía y del departamento de Beni que nos escuchan todos los días. Muchas gracias, gente, los queremos mucho a todos. Así que bueno, señor Bocata, muchísimas gracias por haber hecho conmigo este programa, por haber compartido conmigo toda esta sabiduría, y obviamente, como siempre, muchas gracias nuevamente por hacer conmigo este impecable, impoluto e imperfecto programa que estás allá Pusa. Desde este lugar, humildemente aterrorizado, el señor Gaspacho lo despide. Bueno, señor Gaspacho, como siempre, muy buenos días, tardes, noches, no se aterrorice, rece 2 Padres Nuestro y 3 Ave María y buen provecho.